propósito de la crisis que se está viviendo producto de la falta de combustible en el país, se anuncia la intervención del presidente Luis Arce, presidente constitucional Luis Arce, esta noche, ¿no? ¿No? Ok. Vamos a estar a la expectativa, ¿no? Creo que en unos minutos más podría hablar. Entiendo. Sí, se anuncia que va a intervenir el presidente. ¿Qué va a decir el presidente frente a esta situación? Vamos a esperar y vamos a estar a la expectativa. Seguramente en los próximos minutos será. A propósito del señor presidente, hoy el dirigente del transporte pesado, Juan Yurra, dijo que el presidente Arce no le entiende, dijo, al tema pese a ser economista, por lo que ellos le piden que renuncie o que adelante las elecciones. Es más, el dirigente del transporte dice que el gobierno del presidente Luis Arce debería levantar gradualmente la subvención, ya dar pasos y debería declarar la libre importación sin trabas en vez de pedir más créditos a la Asamblea Legislativa. Mire, un presidente, ¿no?, economista, académico, profesional, que tiene una trayectoria de ministro de Economía, la verdad que da vergüenza, ¿no?, decir que tenemos un presidente así. ¿Cómo es posible que esté esperando un crédito? Un crédito se saca pues para progresar, para hacer carreteras, para mejorar un país. Es como cuando uno saca un crédito para comprar un camión, por decirle, tiene que ganarse y uno tiene que progresar. No voy a sacar un crédito para comérmelo. Entonces creo que un gobierno no le está entendiendo al sistema, está manejando políticamente, está haciendo cálculos y él y sus ministros no le entienden. ¿Cómo es posible que todo el mundo esté esperando un crédito? Ellos tienen que ver la manera de cómo levantar la subvención. Esto se puede solucionar, está en sus manos. Entonces creo que un gobierno no le acierta, no quiere, no puede o no sabe o no le entiende. Son muchos factores. Por eso nosotros les decimos, si un gobierno no le entiende, que pida elecciones nuevas, adelantadas. No renuncie, señor Catacora, porque no tienes capacidad. Es lamentable decirle esto, un hombre profesional, como es de profesional, académico, que no pueda mejorar, administrar un país. Usted ha vivido toda la vida de la política, sabe cómo se ha manejado todo este tiempo. Entonces no pueden decir a estas alturas sacaremos préstamos para seguir subvencionando. No, entonces creo que ya no tenemos plata. Usted tiene que analizar, buscar mecanismos y otra política para poder solucionar. Hoy, señor Catacora, yo le digo a usted, no le entiende nada, cero, se aplazó a usted. A propósito de ello, el economista Alberto Bonadona dice que para arreglar la economía nacional el país necesita créditos por unos 9.000 millones de dólares. Y aquí viene otro elemento. La bonanza con créditos. La bonanza de hoy puede ser el hambre, la angustia y la amargura de mañana, cuando toque pagar. Como en una casa donde un padre no maneja bien su economía, gasta más de lo que gana o de repente no gana porque es flojo, porque no va a trabajar, porque dice yo solamente trabajo de 8, pican las 12 y yo no trabajo más, pero a la hora de gastar sí le gusta vivir bien, le gusta vestir bien, le gusta lucir, le gusta confort, comodidad, pero no gana para ello, tampoco hace sacrificios o esfuerzos para hacer. Y recurre a prestarle al vecino. ¿Cuánto tiempo podrá vivir así? Sostenido con el préstamo de este vecino, de ir a donde el otro, después donde el otro, al final nadie le va a querer prestar. Va a estar endeudado y por más magia que haga, no va a poder pagar lo vivido. Ya estamos escuchando que para salir de la crisis necesitamos créditos. Plata prestada para sobrevivir. ¿Y después qué? No es gratis, es préstamo. Y cuando nos toque pagar, ¿qué? Entonces, no encontramos todavía programas o propuestas que nos indiquen
que esa es la salida al final del túnel, que esa es la salida por donde vamos a empezar a vivir con lo que generemos. No parece. Pero escuchemos a Bonadona, que habla 9.000 millones de dólares, como decir 10 pesos. En este momento tan crítico, lo que hay que hacer con la subvención va a tener que ser suspenderla, pero gradualmente, y sin duda va a generar aumento de pasajes. Esto supone que hay sectores vulnerables que necesitan un apoyo y se tiene que darles ese apoyo. Ese apoyo significa un bono de transferencia directa del Estado. Ahora, el asunto está que en este momento lo mejor que podría hacer el Estado para solucionar estos problemas es hablar con entidades internacionales que pueden otorgarle dólares en efectivo, como es el Fondo Latinoamericano de Reservas, que en este momento, si hacen ya la transacción, pues yo imagino que entre 1 mes y 2 meses podrían obtener al menos unos 700 millones de dólares. Y después no le queda otra al gobierno de ir al Fondo Monetario Internacional para lograr esa cantidad, no solo esa, sino mucho más, porque las necesidades de Bolivia en este momento, de acuerdo al cálculo que yo he hecho, están en torno a los 9.000 millones de dólares, que significa restituir las reservas internacionales en parte, pagar todo lo que se debe a los proveedores, poder importar insumos, bienes de capital y bienes de consumo, y eso tampoco es toda la totalidad de lo que se necesita, pero podría ser algo que sí se puede conseguir a través del Fondo Monetario Internacional. A propósito, ¿no?, de lo que dice don Alberto Bonadona, y se va a necesitar plata para reactivar la economía. La idea es como aquel padre de familia en una casa que dice, ¿sabe qué? Necesito que me preste plata porque a partir de lo que me preste voy a generar. Y sucede que los negocios que hace son malos, que invierte y pierde la plata, hace malas compras, hace mala inversión, lo pierde todo y después ¿qué? Entonces, el salir de la crisis a partir de un préstamo es una probabilidad, no una seguridad, no una certeza. Y mucho tiene que ver con quién va a manejar la plata y cómo la van a administrar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer buenos negocios en el nombre de los bolivianos? ¿O esos recursos van a ser malas inversiones, malos negocios? Y al final son los bolivianos los que tendrán que pagar. El presidente Luis Arce Catacora acaba de decir esta noche que no va a levantar la subvención a los carburantes porque sería un duro golpe para la economía de los sectores más disminuidos, más vulnerables. Hoy el presidente, el reelegido presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Giovanni Ortuño, ha insistido una vez más y le ha pedido al presidente Luis Arce que levante la subvención a los carburantes porque está matando la economía. En todo caso, la subvención es un problema que, insistimos, es como una hemorragia y puede llevarnos a una muerte económica por inanición. Y todo Giovanni Ortuño y todo su equipo correspondiente, ¿no? Es algo muy loable que los empresarios muestran una unidad, muestran un sector unido para ver los temas atingentes del sector empresarial y del país. Como Federación de Empresarios Privados de La Paz, manifestamos que es importante tener gasolina, tener diésel, tener todos los sectores adecuados para desarrollar el país. Lo establece la Constitución Política del Estado. Creemos que la seguridad jurídica y todo el tema correspondiente va a hacer que los empresarios sigamos trabajando por el bien del país. ¿Debe levantarse la subvención? Es un tema que debe analizarse con el sector gobierno y los empresarios que así lo están haciendo ya, el sector minero y otros sectores ya tienen sus propias importaciones. ¿Qué es respuesta? La respuesta es Fondo Monetario Internacional, si no hubiera emisión de bonos o un swap. Esos son los 3 temas que se me ocurren en este momento. Esto afecta a todo el país, afecta a los empresarios, afecta a los ciudadanos de a pie, y es de así que tenemos que manifestar que esto se solucione a la brevedad posible. En Santa Cruz, el presidente de la Federación de Empresarios Privados, Oscar Mario Justiniano, indicó que el problema en la escasez de combustible es la falta de divisas, existiendo preocupación por la limitación que tiene el gobierno para cumplir con el abastecimiento.
exigen la liberación de importación de combustible en el país. El problema principal es la escasez de divisas. Esto conlleva todo un sinnúmero de consecuencias donde claramente uno de las afectaciones más importantes es el combustible. Estamos tremendamente preocupados porque no solamente vemos de que de parte del Estado central, del gobierno central, existe una limitante la cual ya ha sido expresada públicamente al respecto de poder cumplir con el abastecimiento interno. Es por eso de que nosotros hemos planteado una serie de medidas. La primera es de que simplemente pensando que a través de obtener créditos se van a solucionar los problemas, no es así. No son soluciones estructurales ni a largo plazo. Soluciones paliativas sí, pueden ser, pero necesitamos nosotros trabajar también en profundizar, simplificar y a la vez efectivizar todo lo que es el trabajo del privado para el privado. En todo caso, a lo que me voy y me refiero con esto es de que tengamos una real liberación de la importación de combustible, específicamente principal es el diésel tan necesario para todo lo que la población conoce, porque específicamente sustancias controladas es un problema transversal absolutamente a todos los productores o las empresas que quieren importar y comercializar el combustible. Cuando nosotros decidimos de que hay que trabajar en temas estructurales, necesariamente hay que hacerlo con todos los asambleístas del país. Esto es por el bien común. Las peleas políticas no pueden estar metiéndose en el bolsillo de cada una de nuestras familias en Bolivia. No puede ser que por problemas en la Asamblea, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, tengamos la población, los productores y todas nuestras familias en Bolivia que sufrir por ello. Es por eso de que trabajar en la modificación de la ley que tipifica específicamente al diésel como sustancia controlada debe ser una prioridad nacional. El diésel en los países vecinos no se considera sustancia controlada. Es por eso de que es tan importante ahora de que tengamos de parte de los políticos el desprendimiento absoluto de sus afanes, los cuales son mezquinos, para que tengamos la población la posibilidad de tener paliativamente. A propósito de la insistencia con la que el presidente Luis Arce le pide a la Asamblea Legislativa que le apruebe los contratos internacionales pendientes, la presidenta en ejercicio de la Cámara de Senadores, en ausencia de Andrónico Rodríguez, estamos hablando de la senadora Gladys Alarcón, aclaró hoy que en la Cámara de Senadores no existen, dijo, ningún contrato pendiente que tenga que ver con compra, comercialización, suministro de combustible o carburante. Digo, no existe eso. Solo, dijo, tenemos un crédito de $75 millones que está en tratamiento, dijo, mientras que hay otros 3 créditos que se encuentran en consideración de la comisión, que es el paso previo para que llegue a consideración del Pleno del Senado. Nos hemos visto en esta obligación de hacer una aclaración pública al pueblo de Bolivia ante esa arremetida mediática que el órgano ejecutivo en estos últimos días ha estado confundiendo a la población, indicando de que por la falta de aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa y particularmente en la Cámara de Senadores, hubiera el desabastecimiento y la falta de combustible a lo largo y ancho del país. Queremos desmentir categóricamente aquella situación, hecho que lo hemos plasmado el día de ayer en un comunicado oficial por parte de la Cámara de Senadores, donde hacemos conocer al pueblo de Bolivia, donde en esta Cámara no existe ningún contrato de préstamo que sea referente al suministro, comercialización, importación o distribución de combustibles, específicamente el tema de diésel y gasolina. Nosotros tenemos solamente un solo contrato de crédito que está solicitando el Ejecutivo para que pueda ser tratado en el Pleno del Senado, tomando en cuenta que tenemos otros 3 pendientes que se encuentran aún en la comisión y que adicional
a ello, este contrato de préstamo de 75 millones que hace referencia el gobierno nacional, pues tiene dos informes, un informe positivo de la Comisión de Planificación y un informe negativo de otra comisión. La diputada Daisy Choque le ha respondido hoy a la primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores, que dijo, lavó las manos y dijo: aquí en el Senado no hay ningún contrato pendiente que tenga que ver con compra, suministro, comercialización de combustible. Dijo: nada que ver. Hay otras cosas y las citó, pero nada con combustible. En la Cámara de Diputados, la también primera vicepresidenta de diputados, Daisy Choque, dijo, refiriéndose a la expresión de la senadora, dijo: ¿estos son tontos o se hacen? Por supuesto, dijo que no hay ningún crédito que diga crédito para combustible. Se trata, dijo, de créditos que van a entrar al Banco Central. El Banco Central les va a cambiar esos dineros en bolivianos, porque las obras en el país se hacen en bolivianos, y esas divisas las va a utilizar para pagar al exterior combustible. Entonces, a ver, escuchemos. O somos tontos o nos hacemos los tontos, porque hay que ser claros, y lo hemos dicho todos estos días, y la ministra de Presidencia ha aclarado. En ningún momento hemos dicho que hay créditos con nombre de combustible. Lo que hemos dicho es que hay créditos que al ingresar al país va a existir el ingreso de divisas, porque ingresa a través del Banco Central de Bolivia, y cuando hacemos los proyectos salen bolivianos. Esos dólares son divisas que ingresan y nos permiten comprar combustible, nos permiten solucionar el tema del dólar en el país, ¿no? Porque solo tenemos tres maneras de ingreso de divisas. Las exportaciones, la exportación de gas que ha reducido al menos del 50%, y el tema de los créditos. No hay otra manera de ingresar dólares. Entonces, ellos no pueden ser tan inconscientes en decir: no hay con nombre y apellido para combustible. Tenemos en bolivianos, pero necesitamos divisas. Y gracias a las medidas que ha tomado el presidente también con el decreto, vamos a tener la posibilidad de conseguir divisas a través del Banco Unión, pero también manejar el tema de los criptoactivos o criptomonedas o monedas digitales, que creo que es un paso también para poder dar solución a este problema que estamos viviendo de manera coyuntural. Justamente el día de hoy, en horas de la tarde, la Cámara de Diputados ha enviado también un llamado, ¿no?, de manera oficial, con nota a la Cámara de Senadores, justamente para que ellos asuman ese rol que le ha dado la sociedad para aprobar leyes. Entonces, estamos pidiéndoles de que ellos puedan tratar, y a diferencia de Cámara de Diputados, que lanzamos con puntos del orden del día, el Senado no. Por ejemplo, han sesionado y no sabíamos qué puntos iban a tratar, y creímos que las leyes que hemos enviado iban a ser tratados el día de hoy. Ya hemos visto que no. La diputada de Creemos, María René Álvarez, dijo que su bancada no alimentará el endeudamiento del país. Además, observa que el arcismo, dijo, no tiene los votos suficientes para aprobar esos créditos que quiere, y por eso no convocan a sesión. Están tan mal, dijo, que no tienen plata ni para comprar los votos que necesitan para aprobar esos créditos. Que no se va a seguir alimentando el endeudamiento en este país. No hay una salida que fuera responsable por parte de este gobierno para controlar y evidentemente de cierta manera poder dar medidas estructurales en la situación de crisis económica en la que nos encontramos. No es posible seguir dándole el veneno a la enfermedad a la que nos ha conllevado prácticamente en esta situación caótica y desastrosa. El mal que tiene esta gente, o el problema que tenemos todos los bolivianos, es el gobierno. La mala administración, son cleptómanos de competencia, son ladrones de competencia, son mitómanos de competencia. No admiten que por este modelo fracasado, al cual han denominado comunitario, social, etcétera, etcétera, que evidentemente lo hacen para camuflar la organización criminal que tienen organizado desde las oficinas del Estado. No tendrán plata pues para seguir negociando, no tendrán plata para pagar a los votos opositores que han venido coadyuvando a esta desastrosa situación económica. Se les acabó todo, se robaron todo. Entonces, como tampoco quieren meter la mano en el bolsillo y devolver todo lo que se devuelve. De la Asamblea Legislativa, cuando el
diputado de la línea de vista Héctor Arce increpó al diputado Juan José Jáuregui. Escuche lo que le dijo, ¿no? Es que hace un tiempo el diputado Jáuregui fue acusado de que supuestamente contrataba chicas y bueno, se difundió un audio que finalmente quedó en nada. Pero ¿qué le dijo el diputado Héctor Arce? Le dijo: yo no soy como vos que ofrezco sexo por plata. ¿Qué más le dijo? Ningún delincuente como vos, pedófilo, le dijo. Mientras Jáuregui parece que no se animó a hablar del tema y le dijo: tu jefe que dé cuentas sobre las carreteras, algo así. A ver, escuchemos. Yo soy como vos que ofrezco sexo por plata, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres el show? No. Ningún delincuente como vos, pedófilo. De Hernán Siles Suazo. Hermano, tranquilízate, déjame hablar. ¿Yo te molesto? No, dile a tu presidente también que rinda cuentas. Que rinda cuentas. ¿De qué? De todo lo que ha sacado. Anda, fíjate lo que ha sucedido con el museo. Anda, fíjate lo que sucede con las carreteras. Se están cayendo. ¿Quién es corrupto? Vos eres el corrupto. Delincuente, vividor. Yo soy como vos que ofrezco sexo por plata, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres el show? No. Ningún delincuente como vos, pedófilo. Yo soy como vos que ofrezco sexo por plata, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres el show? No. Ningún delincuente como vos, pedófilo. De Hernán Siles Suazo. Hermano, tranquilízate, déjame hablar. ¿Yo te molesto? No, dile a tu presidente también que rinda cuentas. Que rinde cuentas. ¿De qué? De todo lo que ha sacado. Anda, fíjate lo que ha sucedido con el museo. Anda, fíjate lo que sucede con las carreteras. Se están cayendo. ¿Quién es corrupto? Vos eres el corrupto. Delincuente, vividor. Yo soy como vos que ofrezco sexo por plata, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres el show? No. Ningún delincuente como vos, pedófilo. No hay respeto en ningún lugar, pero bueno. Hablamos ahora de otro tema y es que, por si algo faltara, el órgano judicial insiste en que no hay plata. Y dicen los jueces que no es que estén pidiendo más plata para aumentarse los sueldos, que están contentos con lo que ganan. Sin embargo, no hay platita para contratar funcionarios que atiendan al mundo litigante. Eso es lo que ha dicho hoy el presidente del Consejo de la Magistratura, esa no es la nota, quien ha manifestado de que necesitan el 3% del presupuesto general de la Nación para poder cubrir estos gastos. El mundo litigante es el más afectado, dice el representante de la magistratura. Nosotros no queremos elevarnos los sueldos, lo que queremos es contratar personal eventual que haga mucho más fácil el acceso a la justicia de parte de los litigantes, decía hoy Baptista. Formal por parte de las 3 salas plenas al presidente del Estado para que nos pueda hacer una inyección económica por parte del Ministerio de Economía inmediata para que podamos este año 2025 poder trabajar con regularidad. Ha surgido la siguiente interrogante: ¿cómo es posible de que el órgano judicial pueda desarrollar sus políticas y sus programas sin un mínimo de presupuesto? Apenas estamos funcionando, pagando los sueldos de los funcionarios que no están siquiera en este momento completos. Las ventanillas en los tribunales, tanto en derechos reales como de atención al público, están sin personal. Estamos improvisando para que la población pueda recibir una atención mínimamente adecuada, y esto es precisamente por falta de presupuesto. Esto es una situación que pone en crisis, por lo que hemos denominado, tanto el presidente del Tribunal Supremo, mi persona, como presidente del Consejo de la Magistratura y el presidente del Tribunal Ambiental, declarar una emergencia presupuestaria para el órgano judicial. Esta es una demanda muy antigua, no es una demanda nueva, es una demanda que ha requerido que mínimamente el Estado reconozca un 3% del presupuesto general del Estado para el órgano judicial. De ninguna manera para una subida de sueldos. Sin embargo, esta subida de sueldos es una programación de todo el Estado. No la hemos requerido y mentiría decirles que nosotros estamos pidiendo este aumento de presupuesto para subirnos los sueldos. Es para mejorar el servicio de justicia a la población. El judicial es el único que ha sufrido una reducción de sueldos, a diferencia de otros órganos del Estado, y esto en emergencia de la pandemia, con la condición de que se debían restituir estos sueldos
a los jueces, a los cuales se les había reducido el salario. Pero no solamente llegó hasta los jueces, sino hasta los funcionarios de más bajo rango. Esta situación solo ha pasado en Bolivia y lamentablemente en este momento estamos en esta crisis económica, en el órgano judicial también, y no estamos exigiendo un aumento de sueldo. Estamos, les reitero, pese a las limitaciones que puedan tener los funcionarios judiciales, estamos pidiendo mejorar el servicio. Bueno, pero la queja no solamente se ha dado en el seno del órgano judicial en Sucre, sino que ha replicado casi de forma paralela en todo el país. Nos vamos hasta Santa Cruz, donde el presidente del Tribunal de Justicia, Aldo Quesada, también ha dicho que la situación es insostenible. No se ha recontratado a personal eventual que se contrataba para que pueda atender al mundo litigante, y están, al igual que el presidente de la magistratura, demandando al Ministerio de Economía que pueda brindarles mayor presupuesto para la contratación de este personal eventual. Un pronunciamiento formal en apoyo a la postura institucional asumida por el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, referente a la emergencia presupuestaria por la cual se encuentra atravesando actualmente el órgano judicial. El órgano judicial ha tenido un recorte presupuestario que supera los 140 millones de bolivianos. Este recorte en base además del ínfimo presupuesto asignado por parte del presupuesto general del Estado, que no supera el 0.56% para el órgano judicial. Es decir, pese a existir un porcentaje por demás de reducido menor al 0.56%, sobre aquello ha existido un recorte adicional de más de 140 millones de bolivianos. El efecto inmediato que como Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz se nos ha presentado, entre muchas otras, por citar algunas, son la no posibilidad de contratación del personal especializado para las distintas cámaras ESEL que se presentan en este tribunal departamental, así como en sus provincias, de esta forma dificultando a menores víctimas de violencia en darle la celeridad imperativa que amerita el tratamiento de estos casos en particular. Por otro lado, estamos teniendo problemas en cuanto a la atención al público, habida cuenta de que no contamos con el presupuesto para contratar el personal eventual que preste el servicio en plataforma de atención al usuario. Y es que la falta de combustible afecta también al órgano judicial. Resulta ahora que la falta de gasolina obstaculizó la notificación a dos funcionarios del municipio de Johnny Fernández que están siendo investigados por presunta manipulación informática en el cobro de impuestos. Recordemos que este municipio es uno de los mayores recaudadores del país. Lo curioso del caso además es que quien era director del servicio de cobro de impuestos, el señor Mario Centellas, ha sido además apartado de todo este proceso, una situación que ha sido duramente cuestionada por los concejales denunciantes. Una de esas primeras imputaciones contra dos funcionarios, se instaló la audiencia, pero sin embargo el juez la suspendió porque no se habían notificado, en este caso, a los denunciados y que por una excusa de falta de gasolina por parte del personal del juzgado no se pudieron, en este caso, notificar a los demandados. Lamentamos que estas excusas obstruyan la justicia, el avance de que gente que ha, en este caso, manipulado el tema de los tributos municipales esté todavía paseándose por Santa Cruz. Esperemos que el próximo miércoles 19, que se ha fijado nuevamente de audiencia, estén en este caso los denunciados ante la justicia y dar cuentas con eso. Esperemos nosotros que se haga justicia. Los concejales y especialmente estos son los primeros frutos de la comisión especial que hemos armado en el Consejo Municipal justamente para la investigación de casos de manipulación informática. En ese sentido, esperemos que el próximo miércoles 19 de la próxima semana se instale y estos señores que ya tienen una imputación muy clara con pruebas contundentes, entonces compadezcan ante el juez y obviamente se haga justicia. Eso es lo que nosotros queremos. En el proceso hay varios nombres, nosotros no queremos entorpecer porque obviamente la justicia a veces distorsiona las cosas y a veces no entendemos por qué
la justicia aparta a unos personajes en este caso, de una acusación o un delito e incluye a otros. Bueno, decíamos que Mario Centellas, que era el director del SAD, ha sido curiosamente apartado de este proceso. Una situación que también ha sido cuestionada por el concejal opositor Manuel Saavedra, quien además no solo ha dicho que es muy curioso que Mario Centellas, el número 1 de esta dirección, sea apartado de un escándalo de millonario desvío de impuestos, sino que también los funcionarios implicados en este escándalo de corrupción sigan trabajando como si nada al interior de la alcaldía. Estas personas que están siendo acusadas, que ya han sido imputadas, uno diría, deberían apartarlos del cargo para que no interfieran en la investigación. Pues resulta que siguen trabajando. Es más, uno de ellos, en diciembre del año pasado, despuesito de que se hace la denuncia, lo cambian de donde se pagan los impuestos a tráfico y transporte. ¿Para qué? Claro, para distraer, para que siga trabajando y desde allá probablemente qué estará haciendo. Eso nos demuestra que en lugar de estar preocupados con que esto se esclarezca como ejecutivo municipal, lo que hay es cierta complicidad, porque a estas personas lo único que hacen es cambiarlas de lugar, en el caso de uno y en el caso del otro sigue trabajando donde estaba. No hay la voluntad de que esto se aclare, lamentablemente. Ya venimos viéndolo esto desde hace prácticamente 4 años, un gobierno municipal ineficiente y extremadamente corrupto, que lo que menos hace es aportar para tener una gestión transparente y que para que este tipo de casos se puedan esclarecer. En medio de la emergencia y la angustia que se vive por encontrar diésel y gasolina, en la ciudad del Alto y después de un ciberpatrullaje se logró la captura de un sujeto que acopiaba en su propia casa casi 4.000 litros de diésel. ¿Para qué tanto? Es la pregunta. El sujeto fue aprehendido y será puesto a disposición de la Fiscalía, mientras la policía informa que también se secuestró al interior de este domicilio un minibús y una volqueta. En las últimas horas, la policía boliviana, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, ha asumido conocimiento sobre un hecho suscitado en la ciudad del Alto, en el distrito 3 de esta urbe alteña. Una persona ha sido aprehendida en posesión de aproximadamente 3.810 litros de diésel. Esta persona acopiaba este combustible en este domicilio, pero también al interior del mismo se ha podido encontrar una volqueta y un minibús, los cuales han sido secuestrados. La misma ha sido puesta en conocimiento de la autoridad del Ministerio Público y estamos a resultas de que la autoridad jurisdiccional defina la situación procesal de esta persona que se encuentra aprehendida a partir de la comisión de este ilícito. En momento sí, es una persona aprehendida de aproximadamente entre 35 a 40 años. De cibercrimen ha venido realizando diferentes patrullajes cibernéticos, pero también hacer conocer que nuestro personal de inteligencia realiza actividades investigativas tendientes a la identificación de aquellas personas que se estén dedicando o pretendan dedicarse a la comercialización, tenencia, almacenaje, comercialización de combustible de manera ilegal. Estamos nosotros realizando ese trabajo de prevención, pero también de protección a efectos de evitar que se generen escenarios en los cuales nuestra población pueda ser víctima de estas personas inescrupulosas. Pero esta escena no es solo de Santa Cruz. Vamos a ir luego a Sucre, donde también la dirigencia cívica anuncia movilizaciones por falta de combustible, por falta de dólares, y advierten que la economía se está paralizando. Con una salvedad, tenemos en imagen interna, regáleme un poquito de su imagen interna, hay ya una preparatoria en la Casa Grande del Pueblo, en el Palacio de Gobierno, donde se anuncia que el presidente va a hablar en los próximos minutos. Entonces vamos a estar a la expectativa de ello. A ver, escuchemos qué dice Sucre sobre esta temática del combustible. Reaccionando ante esta crisis que estamos viviendo en este momento, en una situación realmente, en Santa Cruz por lo menos están más de 20 cuadras las movilidades a ambos sectores y no hay tráfico para caminar. Están muy molestos, estamos queriendo coordinar con el multisectorial
los empresarios privados, cuentapropistas, con todos ellos trabajadores, los transportistas, para tomar decisiones a nivel nacional, que realmente el gobierno creo que ha perdido la brújula, la conducción del país. Estamos cada vez más crisis, y no hay combustible, no hay dólares, la canasta familiar sigue subiendo. Los pasajes están subiendo exageradamente a las provincias interdepartamentales. Nadie decimos nada. Yo creo que es momento de reaccionar y de presentar al gobierno nuestras solicitudes, nuestras preocupaciones, y que finalmente debe solucionar. O eso debe tomar las decisiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El culpable es el gobierno, la Asamblea Legislativa. Al gobierno le echa la culpa. Al final, ¿quién es el culpable? El culpable es el gobierno, finalmente, que el ex gobierno también han ido bloqueando, han haciendo las cosas en los 14 años que han hecho, han acabado de arruinar, de destruir nuestro país, que realmente es una verdadera pena que estamos viviendo. Yo creo que es momento de reaccionar, es momento de recuperar nuestra credibilidad, nuestra dignidad, nuestro derecho como ciudadanos, y nosotros no vamos a permitir eso. Es lo que estamos planteando para la reunión de esta noche, y hay muchos temas que vamos a respaldar. Por otro lado, la ley del litio y sus contratos ilegales que ha hecho el gobierno, estamos rechazando definitivamente y no lo vamos a permitir que avance esta clase. De lo que sucede con la escasez de combustible en Santa Cruz, el Servicio Departamental de Educación analiza la posibilidad de cambiar la modalidad presencial a modalidad virtual, en virtud de que hay mucho ausentismo en la asistencia de los escolares. Los padres están imposibilitados de trasladar por transporte público porque no hay diésel, o por transporte privado porque no hay gasolina a los estudiantes. Es un pedido que está siendo analizado y será definido en las próximas horas. Tenemos también algunas zonas que están siendo afectadas por el tema de las lluvias, los fenómenos naturales. De la manera más responsable, la Dirección Departamental, por instrucciones del Ministro de Educación, estamos evaluando el día de hoy para poder ver la afluencia de los estudiantes en las unidades educativas. Se da siempre la tolerancia que corresponde en el ingreso a las unidades educativas, tanto para docentes y para estudiantes. Sin embargo, el día de hoy hacemos una evaluación y seguramente hasta más tarde vamos a tomar determinaciones. No descartamos un cambio de modalidad para garantizar el derecho a la educación y la continuidad. No podemos parar las clases, las actividades educativas. Si no es presencial, pasamos a distancia, en el cual el estudiante continúa con sus estudios de manera normal, cumpliendo los 200 días hábiles de la presente gestión. Hasta la fecha tenemos, en la mañana han estado reportando los profesores, en el caso los directores, sí hay, pero es un porcentaje mínimo todavía. Aún los padres de familia están garantizando esa presencia física de los estudiantes, pero de agudizarse por esta situación, seguramente vamos a tomar determinaciones. Una vez más, habrá un cambio de modalidad, con la única opción de que podamos seguir continuando con el derecho a la educación y la continuidad de las labores educativas. Bueno, pero no solamente que el SEDUCA está haciendo un análisis respecto a esta posibilidad, sino que los maestros, miembros del magisterio, llegaron hoy en una marcha de protesta justamente hasta el SEDUCA. Decidieron allí encadenarse, dejaron unos ataúdes, y es que advierten que la educación se muere, está muy descuidada, no hay presupuesto, no hay ítems, no hay respuesta a sus demandas. Y vamos a escuchar qué es lo que decían exactamente cuando protestaban en las puertas del SEDUCA en Santa Cruz. Marcha de protesta del Magisterio Urbano acaba de llegar hasta la Dirección Departamental de Educación en protesta a la falta de atención del gobierno del presidente Arce. Coméntenos, por favor, cuáles son las principales demandas y el malestar del magisterio. Estamos acá también en representación de todos los sectores que sufren la crisis económica. No nos alcanzan los salarios, hay una crisis económica profunda que el gobierno es culpable de ella. El presupuesto educativo, los ítems, la nivelación de horas, de 100 horas las colegas inicial, de alternativa. Así que estamos acá diciendo también el cumplimiento de los acuerdos. Así que, señor ministro, atienda la demanda. Este es el inicio de las movilizaciones. Vamos a continuar, los medios no nos cansamos, estamos firmes, vamos a defender la educación pública y el convenio, como también exigimos un aumento de salarial que recupere el valor adquisitivo de nuestro salario. Profesor, esto ya es insostenible, es mucha indignación. Es demasiado abuso de parte del Ministerio de Educación. Así es como está matando la educación, y a todos los maestros queremos mayor presupuesto para la educación, y bastante abuso en todos los sentidos para el maestro. Así sufrimos
sufrimos, así se muere la educación y este es un comienzo nomás para poder reclamar todo lo que nos corresponde. ¿Qué se quiere demostrar con esta imagen? Usted es un ataúd. Que está matando la educación, poco a poco así se está enterrando y no va a quedar nada. Y la educación es primero, que se entre en su cabeza el ministro que nosotros los maestros solo enseñamos, no estamos robando como ellos. Ni un tipo de acercamiento, ni un tipo de atención. No hay atención y los maestros nos sumamos a las medidas de presiones que todos los sectores están haciendo, así que estamos firmes acá, vamos a continuar, vamos a estar hasta que el cuerpo y el corazón aguante por la educación, por el presupuesto, por el salario, por los ítems, por la nivelación de nuestros colegas. Preocupa que sectores productivos como este, el arroz, imagínense ustedes, en los platos, al menos del oriente, el arroz es casi que imprescindible diariamente. 500.000 hectáreas están en riesgo de ser cosechadas, dicen los dirigentes. Hablamos ahora de otro sector también que produce alimentos, que produce azúcar, los cañeros, que también alertan sobre lo que podría suceder si es que no se garantiza la provisión de diésel para su maquinaria. Necesitan 60 millones de litros de diésel para poder iniciar la zafra el próximo mes. En torno a los 50-60 millones de litros lo que necesitamos anuales de diésel, y eso obviamente es la garantía para que nosotros podamos producir azúcar para los hogares bolivianos y etanol para sustituir las importaciones y la soberanía energética del país. Nosotros no podemos vernos expuestos en estas situaciones, ya que es muy preocupante y desesperante, porque finalmente las labores culturales que no se realizan hoy en el tema productivo, el día de mañana es tarde y eso repercute en disminución en la producción. ¿Estaría en riesgo la cosecha? La cosecha no está en riesgo porque la zafra todavía tiene tiempo para arrancar, pero obviamente de subsistir esta situación del diésel vamos a estar en una situación comprometedora, y eso es lo que no queremos ni los productores ni los bolivianos. Todavía tenemos reunión con nuestro sector, con el sector cañero esta tarde, y ahí vamos a ver obviamente después de la respuesta que nos den qué tipo de decisiones tomamos. Otro de los sectores de la economía, los productores de carne de res, que también arremeten contra declaraciones de ministros de Estado, pero además que les están sugiriendo ir a cuidar las fronteras, mientras al interior del territorio nacional se está haciendo filas y se está esperando durante horas para abastecerse. El contrabando sigue campeándose en las fronteras, advierten los ganaderos, quienes además aseguran de que se debe trabajar además para combatir este flagelo. Decíamos que los ganaderos, los productores de carne, Congabol ha calificado además de desafortunadas las declaraciones del ministro Edmundo Novillo, quien en la víspera acusó a algunos sectores privados de pretender quedarse con el negocio de los carburantes. Muchos de los sectores que se han sentido afectados han dicho que nada de esto es cierto, nadie quiere ese negocio, lo único que se quiere es que se garantice la normalidad en cuanto a la provisión de carburantes. Juan Carlos Rojas justamente se ha referido a este tema y ha pedido al gobierno que se concentre en cuidar las permeables fronteras, no solamente del contrabando de carburantes, sino también de los productos, los alimentos que están saliendo libremente, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. Hablamos también de las estaciones de servicio porque sin duda alguna la representante Susi Dorado dice que el combustible no está llegando como debería, con normalidad. Es más, hay algunos surtidores que ni siquiera han comenzado a recibir todavía la provisión de gasolina y diésel del mes de marzo, una situación que preocupa de sobremanera. Los surtidores presionan e insisten en que el gobierno debe declarar la libre importación y comercialización de diésel y gasolina. Está llegando normalmente, por ejemplo, desde el día de ayer a este surtidor no ha llegado combustible. Tengo entendido que han pasado la noche aquí las personas que están buscando el combustible. No, tenemos una reducción significativa. Hay estaciones de servicio, por ejemplo, los más afectados son los de provincia, que están llegando mucho menos de lo que siempre se les ha programado. En provincia tengo estaciones de servicio que no han recibido la programación del mes de marzo. Lo que han recibido en la primera semana de marzo ha sido lo que han comprado en febrero, y nosotros lo que estamos solicitando al gobierno es la derogación del artículo 7 de la resolución 51, que es la resolución que reglamenta el decreto supremo de libre importación y comercialización de productos importados, para que las estaciones de servicio puedan comercializar tanto el producto subvencionado
subvencionado como el importado, y que sea decisión del usuario final, del cliente final, elegir qué producto llevar, ¿no? Ya que ahora se está importando combustible, pero solamente se va a poder vender a aquellos clientes grandes que compran 10.000, 15.000 litros. Creo yo de que debería ser una decisión del usuario final decidir si comprar el diésel importado o el diésel subvencionado. Sin embargo, las estaciones de servicio están de pies y manos atados con esta resolución, que estación de servicio que quiera comercializar producto importado, inmediatamente se le suspende el contrato con YPFB para vender subvencionado. La dirigencia cívica visitó hoy al gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, departamento de Santa Cruz, para pedirle dos cosas puntuales. Uno, declare en emergencia al departamento ante el inicio de la pérdida de las cosechas que se van quedando en los campos de cultivo por falta de diésel, que active los motores de las cosechadoras, de los camiones que tienen que ingresar y retirar de los campos de cultivo hasta los centros de protección, que son los centros de acopio, pero también le ha pedido al gobernador en ejercicio la promulgación de una ley departamental que permita la importación y comercialización de carburantes como una medida que pueda considerarse un ligero paliativo, a ver hasta qué punto se puede salvar la situación del departamento. Todos somos conscientes de la emergencia que estamos viviendo, del colapso que nos ha llevado el movimiento al socialismo, y bueno, vimos la necesidad de reunirnos y le llevamos nosotros una propuesta para que desde la gobernación se pueda declarar en emergencia por la crisis que se está viviendo. Nos explicaron cuáles son los mecanismos, pero sobre todo hay la predisposición de que trabajemos de manera inmediata. Ya se están trabajando en algunos puntos, y también se habló de la posibilidad que mediante la Asamblea Legislativa Departamental se pueda trabajar para que haya unas leyes que nos facilite también esto dentro del marco de la autonomía y del alcance que tiene la gobernación, para que podamos agilizar este tema. Es responsabilidad del gobierno central exclusiva en la distribución y comercialización de gobierno, pero estamos de combustible, pero estamos en una crisis donde los ciudadanos nos vemos en la extrema necesidad de ayudar a que las cosas avancen. Entonces, de la forma que vamos a hacer es los mecanismos legales que hayan, y los que vimos son estos que le mencioné anteriormente: la posibilidad de una declaratoria de emergencia y luego pasar a la Asamblea Legislativa mediante una ley. ¿Qué significa? Por su parte, el saliente presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Farah, se refirió a las declaraciones del ministro de Defensa, Edmundo Novillo. Farah dijo que no puede el país seguir viviendo en la incertidumbre. Dijo que en el hipotético caso de que la Asamblea Legislativa apruebe esos créditos que tanto exige el gobierno, esos créditos, digo, no van a alcanzar para más de 3 meses. Y después es tiempo de comenzar a buscar soluciones y no parches a la actual situación económica, que demuestra que el modelo económico del movimiento al socialismo fracasó. Invito a ellos a que vengan más bien y vivan la pasión que tiene el hombre de campo por producir alimentos ante inclemencias del tiempo, ante la falta de carburante, ante la falta de insumos. ¿No es cierto? Eso es lo que no ve el gobierno. Quiere matar de hambre a los bolivianos. Yo creo que hay que tomar medidas urgentes. Este modelo ha fracasado. Este modelo debe terminar y este modelo debe tener un cambio, una solución. No podemos estar viviendo los bolivianos a zozobra que ya llegó el diésel y corre la gente. Esto ya genera una inflación. Hace 2 días mostraba la inflación, estaba por el 21%. En los insumos nosotros estamos con más del 50-70%. Por favor, creo que se debe establecer con sinceridad, por el beneficio de los 12 millones de habitantes en este país, tener soluciones inmediatas. Bueno, si dicen que hay 1.600 millones, son 3 meses más. ¿Cómo vivimos el saldo? 60 millones salió la ministra de la Presidencia y el ministro de Economía, que necesitan por semana
para traer carburantes al país. Al mes son 250 millones. ¿Cuánto tiempo podemos vivir? Y el saldo no son con medidas seguramente de aplacar a la Asamblea. Cada uno tiene un rol. La Asamblea debe trabajar en hacer cumplir las leyes y hacer de fiscalizador al gobierno nacional, al Ejecutivo. Es el primer órgano del Estado y debe trabajar por mejorar la vida de los bolivianos y de apurar las leyes que necesita el país. El productor que está desesperado, ¿por qué no se libera la importación? ¿Por qué no se quitan los impuestos? ¿Por qué no se apertura con sinceridad para cualquiera de las empresas que le dé la autorización al gobierno, importe el carburante y lo importe por una necesidad de los alimentos sin los impuestos, que es lo necesario y que es lo que encarece la producción? Bueno, de esta manera la policía logra finalmente dar con el paradero de los cuerpos de estas dos personas desaparecidas el pasado 25 de febrero y que estaban siendo buscadas afanosamente por familiares y allegados mientras la policía realizaba sus pesquisas. Finalmente esos cuerpos han sido encontrados y han sido recuperados y ahora serán sometidos a la pericia forense para establecer las circunstancias y las causas de la muerte, pero además para profundizar en la investigación que permita establecer otros detalles sobre este doble crimen. La señora Vergara sería hermana de un hombre al que le conocen como el Cody, que de quien dice la policía trabajaba estrechamente con el señor Sebastián Marcet. La otra víctima es un ex policía. Volvemos al tema de la fiebre que causa la falta de combustible. La gente en la ciudad se vuelca a las estaciones de servicio a hacer colas que literalmente se prolongan por kilómetros. Entre tanto, los sectores productivos, los más angustiados, los más desesperados, del caso de los cañeros que se han pronunciado hoy y han dicho que necesitan 60 millones de litros de diésel para realizar la zafra azucarera del presente año. Los arroceros dicen que a este paso, en los próximos meses vamos a llorar por un kilo de arroz, porque el arroz se está empezando a perder y se está empezando a caer con las lluvias que han llegado, se están empezando a caer y van a quedar en el terreno, allí donde lo sembraron. Los cañeros dicen ahora que si no se hace algo urgente, los cañeros no van a tener, los ingenios no van a tener que industrializar y tampoco habrá suficiente azúcar. De lo que es urea, ¿no? Inicialmente. Pero al mismo tiempo, por los reclamos que hay todas las instituciones afiliadas a la CONCABOL, se ha tocado el tema de abastecimiento. Como nosotros no estamos todavía en siembra al 100%, indicamos y hicimos los reclamos correspondientes sobre técnicamente cómo se va a abastecer en tiempo de siembra. Entonces vamos a trasladar la reunión para la siguiente semana con el ministro de Hidrocarburos, con el presidente de Yacimiento y ANH para ver técnicamente cómo va a ser el abastecimiento de combustible para lo que es nuestra siembra, que empezamos en el mes de abril, mayo y junio, y en mayo empezamos lo que es la zafra. Nos han pedido que nos declaremos pues en emergencia ya para saber técnicamente cómo va a ser el abastecimiento de diésel, ¿no? En la siembra nosotros ya tenemos nuestro requerimiento y vamos a empezar en el mes de abril, por eso nuestra preocupación de nosotros ya cerrar que esos volúmenes lleguen a nuestros surtidores de la zona y pues en tiempo de zafra también. Ya hemos trabajado el año pasado nosotros con los volúmenes que tenemos, entonces queremos el cumplimiento de eso. ¿Cuáles son esos volúmenes? Estamos iniciando nosotros lo que es siembra. Por estas lluvias hemos paralizado un poco porque ya se ve la presión, ustedes mismos lo han visto, las colas de los surtidores, están preveyéndose los cañeros para poder empezar sin ningún problema la siembra y
pues ojalá que tengamos resultados. Tenemos tres sectores, ¿no? Tres sectores donde están las tres partes. Poder importar, algunos van a poder importar, otros se abastecen mediante tipo Graco, directamente comprando de yacimiento. Los precios nos los van a indicar y el restante porcentaje de cañeros pues utilizamos los surtidores, ¿no? Ahora nos dirigimos hasta la ciudad de La Paz, donde el representante de los comerciantes de carne de pollo denunció que debido a la falta de combustibles, tanto de diésel como gasolina, el precio de la carne de pollo se incrementó porque los mayoristas dejan el kilo a 23,50 bolivianos para que sea comercializado entre 25 y 26 bolivianos el kilo. Además dijo que está llegando menos producto. Sector de venta de pollos al detalle, nos encontramos en un estado de emergencia, ya que el precio de pollo día a día está subiendo a un precio muy mayor. Por ejemplo, hoy día el precio estamos encontrando en el mercado desde los 23.50. ¿Eso qué cabe decir? De que eso está al mayor. Y al detalle, en los mercados, en las laderas, vamos a encontrar hasta 25, hasta 26 bolivianos. Cabe recalcar que nosotros, como asociación y comercializadores, no estamos haciendo subir el precio indiscriminadamente, lo cual pedimos al señor viceministro Jorge Silva de que ponga un alto a este precio. ¿Por qué? Porque donde se tiene que atacar son a los avicultores. Entonces es lo que estamos pidiendo nosotros como sector de comercializadores. El precio está llegando a 23.50 al mayor y al detalle a 25 a 26. Ahora lo que nos indican los que están trayendo el producto, indican es por la falta de diésel, uno, y el otro factor es el tema del derrumbe de la carretera de Cochabamba. Es por eso que están dando vuelta por Sucre, por Independencia, pero ya no están trayendo la misma cantidad. Ahora nosotros también pedimos al ministro Montaño de Obras Públicas, Vías, que de una vez viabilice la carretera para que no tengamos este problema, porque la población paceña y boliviana está sufriendo esta escasez de pollo. Cambiamos el ámbito informativo y nos vamos hasta temas económicos, donde el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, se reunió con carniceros para analizar el abastecimiento de carnes y precios en el mercado de todo el país. Ratificó que el veto a la exportación continúa mientras el precio de la carne no baje de precio. Algunas acciones que vamos a asumir con la Federación de Carniceros de Santa Cruz, a la cual vamos a invitar también a otros miembros del Comité de Seguridad Alimentaria, como es el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, para realizar los operativos conjuntos en ciertas zonas que se han identificado por las cuales se estaría cometiendo el contrabando a la inversa. Pero también se va a convocar al SENASAC para exigir una explicación y un informe respecto a las guías de movimiento que está otorgando esta entidad en favor de algunas personas que en algunos casos llegan a ser los propios contrabandistas, es decir, personas que no deberían ser autorizadas para la comercialización de este producto, están obteniendo las guías de movimiento para posteriormente sacar el ganado hacia otros países, especialmente la Argentina, el Brasil y el Perú. Formar un comité de control de precios, la misma que va a tener la finalidad de involucrar a otros actores de la sociedad civil, como también autoridades del sector público. Estamos hablando de gobiernos municipales principalmente, quienes junto con las autoridades municipales, ya sea del Ejecutivo y del Legislativo, van a ser parte de este comité de control de precios, quienes quincenalmente se van a reunir, es decir, mientras no baje el precio de la carne de res en los diferentes mercados del país, contra Cabol y Defensa del Consumidor hacen eco de la necesidad de una población que requiere acceder a este producto a precio justo. Por lo tanto, vamos a solicitar a las autoridades del sector, y a través del Comité de Seguridad Alimentaria, mantener esta decisión, reitero, mientras no baje el precio de la carne de res. Por su parte, el representante de los carniceros, Gonzalo Cerrudo, señaló que la población no puede acceder a comprar carne de res. Por esta razón, solicitan un encuentro entre todos los involucrados encargados de la comercialización de carne para poder dar una solución de fondo a este problema.
Nuevamente una subida de precios que realmente ya pues encausa no solo una problemática para nuestro sector, sino que más al contrario ya en el tema social. Lamentablemente hoy por hoy la población, la caserita, el ama de casa, pues se encuentra relegado y no puede acceder a este producto de primera necesidad dentro de la canasta familiar, y esto hace que nosotros tengamos necesariamente que solicitar un encuentro a través de los ministerios que son encargados del Comité de Seguridad Alimentaria, y estos que tengan que necesariamente convocarse en el plazo más corto posible para poder justamente ajustar dónde está el problema. Pareciera que el sector productor nuevamente nos está abatiendo y nos está castigando con el tema del abastecimiento, y esto haciendo que se genere un nuevo precio adicional que anteriormente, como ya lo decía el viceministro, habíamos quedado en un precio de 24, en un precio referencial que no era el ideal, pero al final se aceptó. Entonces hago un llamado en particular al señor presidente que pueda justamente ajustar a estos ministerios que corresponden e inmediatamente convocar o instruir a que podamos tener lo más pronto posible esta reunión para justamente saldar esta problemática que nuestro sector hoy por hoy está llevando a cabo, y por lo tanto voy a pedir que sea de pronta decisión y que tengamos una respuesta al plazo más pronto posible que se pueda, y así tener la coordinación, como ya lo dijo el viceministro.